Exhortación a mantener la paz. Profesas que estás bautizado en el espíritu del Evangelio de Cristo, pero ese Evangelio que hace las paces entre el lobo y el cordero nunca enseñará al cordero a volverse lobo para devorar a otros corderos. Jesús dijo a los discípulos que se airaban, que no conocían cuál era la fuente de su ira. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lucas capítulo 9, versículo 55. Esa amarga pasión no encaja con el manso Señor al que sirves, ni con el Evangelio de la paz que Él predica. Ahora bien, así como el Evangelio no nos permite pagar a nuestros enemigos con su propia moneda, devolviendo ira por ira, ciertamente también nos prohíbe que un hermano escupa fuego a la cara de otro. Cuando esas brasas de contención empiezan a humear entre los cristianos, podemos estar seguros de que Satanás ha encendido la chispa. Él es el gran inflamador de toda riña. Cuando se levanta una tormenta en el alma de los santos y los vientos de sus emociones soplan con fuerza y estruendo, es fácil saber quién ha avivado la tempestad. El diablo practica su arte tenebroso con las pasiones no mortificadas que le capacitan para suscitar fácilmente muchas tormentas de división entre creyentes. Pablo y Bernabé salieron juntos en bonanza, pero Satanás envió una tempestad para separarlos a mitad del viaje. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hechos capítulo 15, versículo 39. No hay nada, aparte de Cristo y del cielo, que Satanás aborrezca más de los creyentes que su paz y amor entre sí. Si no puede separarlos de Jesús, impidiendo que vayan al cielo, se complace siniestramente en verlos navegar en la tormenta. Quiere que sean como una flota maltrecha, cristianos separados y privados del consuelo de otros hermanos en el camino. Cuando el diablo puede dividir, también puede arruinar, sabiendo que un solo barco es más fácil de hundir que toda una escuadra. Me encanta el aire claro y tranquilo, pero me gusta más aún a la iglesia. Confieso que estoy más consciente de la grandeza de este acto de misericordia cuando veo los tristes resultados de las divisiones que han perturbado a los creyentes en estos últimos años. ¿A qué compararé el error mejor que al humo y la contención que al fuego? Es el emblema del mismo infierno, donde las tinieblas y las llamas se unen para intensificar el terror. Permíteme darte 3 razones por qué el creyente debe dedicarse a la paz y la unidad. Primero, los cristianos deben buscar la paz por amor a Cristo. Cada vez que ores a Dios en el nombre de Jesús, ciertamente obtendrás respuesta. Pero ¿cómo utilizarás con fe ese nombre con fuerza para abrir el corazón del Padre cuando Él mismo tiene tan poca influencia sobre ti para moverte a obedecerle en este gran asunto de la unidad que Él desea fomentar en su pueblo? El mandamiento solemne de Cristo. Jesús encargó a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Observa cómo preparó sus corazones para que éstos se abrieran a fin de acoger el mandamiento. Los puso bajo su nombre. Un mandamiento nuevo os doy. Estaba diciendo, este mandamiento lo firmo yo, después que haya partido y los fuegos de la contención irrumpan entre vosotros. Recordad las palabras que os digo ahora y dejad que apaguen las llamas. Además, en este mensaje de despedida, Cristo resaltó que su mandamiento también era un regalo.
Sus labios nunca habían pronunciado palabras más dulces. Dejó el mejor vino para el final. Entre otras cosas que Jesús legó a sus discípulos en su testamento, escogió este mandamiento como el padre que se quita el anillo con su sello para entregárselo a su hijo. Finalmente añadió la razón más fuerte en el cielo y en la tierra para que sus seguidores obedecieran este mandamiento. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cristiano, ¿no tiene el amor de Cristo derecho a pedirte hacer cualquier cosa, todas las cosas por Él? Si te pidiera poner la vida por aquel que te ama hasta la muerte, ¿se lo negarías? Entonces, ¿no te persuadirá su amor para deponer tus contenciones y divisiones? Cristo resaltó esto, como si su propio gozo y el de sus discípulos estuvieran entretejidos en este mandamiento de amor mutuo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 11. Pero no hemos llegado aún al último eslabón de esta cadena de oro de la enseñanza de Cristo. Él expresó su gran amor por los discípulos, un amor que le capacitaba para morir por cada uno de ellos. Luego les dijo valientemente que serían sus amigos si se daban cuenta de lo que dejaba en sus manos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Finalmente, dando por sentado que andarían en unidad y amor según sus órdenes, abrió aún más su corazón a ellos sin reservas. Los invitó a abrir sus corazones a Dios y a ser tan sinceros con Él como Él lo era con ellos. Una nueva intimidad los unía. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Esto es, desde el momento en que andéis en obediencia ante mí y en armonía unos con otros. La oración ferviente de Cristo por este amor. Si un pastor resaltara con fuerza desde el púlpito para su gente una virtud o un deber, y luego entrara en su cuarto para rogarle a Dios que concediera esa virtud a su rebaño, sabrías que era sincero. Nuestro bendito Salvador enseñó a los pastores a dónde debían acudir al salir del púlpito y lo que habían de hacer allí. En cuanto Cristo terminó su sermón, fue a orar por sus discípulos. La unidad y la paz eran el legado que deseaba dejarles, y tal fue la petición que ahora presentó al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Juan capítulo 17, versículo 11. Luego añadió, para que sean uno, así como nosotros. Es como si preguntara, Padre, ¿alguna vez ha habido desacuerdo entre tú y yo? Entonces, ¿por qué estos que son nuestros van a contender ahora? Cristo sigue rogando esta misma misericordia, no por la dificultad de arrancarle tal bendición a Dios, sino porque su deseo de unidad y amor entre su pueblo es por el bien de ellos. Nótese también que Jesús no dijo palabra alguna a favor de su propia vida mientras redoblaba sus oraciones por esta unidad. ¿Cómo pasar entonces por alto su valor? A sus hijos les dijo lo que podían esperar de manos del mundo, toda clase de tribulación, pero no oró tanto por su inmunidad ante el sufrimiento como contra las contenciones entre ellos. Sabía que si sus santos podían concordar en compasión, este fuego celestial del amor apagaría las llamas del fuego perseguidor, o por lo menos el terror del mismo. En resumen, los cristianos que viven entre riñas y contiendas están pecando contra las vigorosas oraciones de Cristo mismo a su favor. El precio que Cristo pagó por la paz. Igual que Jesús pasó de predicar la paz a hacer
que la paz celestial descendiera mediante la oración, así también pasó de orar por la paz a pagar por ella. Pero sus oraciones no eran las peticiones de un mendigo como las nuestras. Él oró que Dios le diera únicamente aquello por lo que había pagado, y estaba en camino al lugar del pago, el Calvario, donde su sangre fue el precio que entregó de buen grado por la paz. Se trataba principalmente de nuestra paz con Dios, pero Cristo también tenía presente la paz del amor entre los hermanos. Por tanto, el sacramento de la Santa Cena, el banquete memorial de la muerte de Cristo, sella nuestra paz con Dios a la vez que significa nuestro amor mutuo. Necesito mostrarte ahora por qué nuestro Señor utilizó este modelo para vincular a su pueblo en unidad de espíritu. Verdaderamente Cristo quiso que la iglesia fuese su casa, donde Él pudiera descansar. Pero ¿qué descanso habrá en una casa incendiada? Se trata de su reino. Pero ¿cómo se guardarán sus leyes si todos sus seguidores discuten y pelean? Las leyes callan cuando la gente está en pie de guerra. En resumen, la Iglesia de Cristo es un pueblo llamado afuera del mundo para hacerle alabanza ante las naciones. Pedro lo dijo así: Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos capítulo 15, versículo 14. Esto es un pueblo para su honra. Pero un pueblo envidioso y dividido no trae alabanza al nombre de Cristo. Cuando Jesús oró que su pueblo se perfeccionara en la unidad, empleó este argumento: para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículo 21. Me sangra el corazón al oír tantos labios profanos blasfemar a Cristo. Las divisiones entre los cristianos es lo que más ha causado tanta maledicencia. Segundo, los cristianos deben buscar la paz por su propio bien. Tus relaciones requieren la unidad. Pablo dice de los creyentes: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 26. No solo hijos de Dios por creación, sino por la fe en Cristo Jesús, puesto que Él es el fundamento de una nueva hermandad de creyentes. Cristo os ha unido a otros cristianos. Todos habéis sido concebidos en el mismo vientre de la Iglesia y engendrados por la misma simiente de la palabra, por lo cual, como hemos dicho, habéis venido a ser hermanos de sangre. El corazón de José se apegó más a Benjamín que a sus hermanastros, porque era su hermano por padre y madre. Si el cuerpo de Cristo está dividido, ¿quién estará de acuerdo? Cristo se ha esmerado en quitar toda ocasión de disputa entre los cristianos, lo cual hace sus disensiones tanto infantiles como pecaminosas. A veces, un niño se entristece si el afecto de sus padres se da a otros que no sea él. Entonces siente envidia de ellos y ellos lo desprecian. No existe tal favoritismo en la familia de Dios. Cada uno es igualmente precioso para el Hijo de Dios. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2. Cristo es para la iglesia lo que el alma para el cuerpo. Cada miembro de su cuerpo tiene la totalidad de Él, todo su amor y corazón, como si fuera la única persona que disfrutara del Salvador. Un padre natural a menudo demuestra gran injusticia en la distribución de sus bienes. No todos sus hijos son herederos y esto siembra cizaña entre ellos, como en el caso de Jacob. Cristo ha hecho su testamento de forma que todos hereden por igual, una provisión llamada nuestra común salvación. Judas 3. Y la herencia de los santos en luz. Colosenses capítulo 1, versículo 12.
Cada cual puede disfrutar su felicidad sin molestar a los demás, así como millones de personas miraron el mismo sol a la vez. Nadie estorba a nadie. Jesús acalló todo malentendido y preferencia al orar. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Juan capítulo 17, versículo 22. Nadie puede envidiar a otro por tener más que él, cuando ve que la gloria también es suya. Es verdad que hay diferencia en los dones externos o naturales entre creyentes. Algunos tienen muchos, otros poco. Pero ¿son esos dones tan importantes como para provocar una guerra entre los que esperan el mismo cielo? Considera de quién es el territorio que pisas. ¿No vives en medio del enemigo? La rivalidad entre los pastores de Abraham y Lot se agravó por la presencia de los vecinos paganos. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Génesis capítulo 13, versículo 7. Que el pueblo de Dios discute en presencia de idólatras da lugar a chismorreos vulgares que los deshonran a ellos y a su profesión de fe. Dime, ¿quiénes son estos que han estado en nuestra tierra todo el tiempo mientras los hombres de Dios discutían entre sí? Los espías de Satanás han observado con curiosidad todo comportamiento indigno entre creyentes y lo han publicado por todo el mundo. Estas personas carnales están equipadas con suficiente capacidad maliciosa como para utilizar esta disputa para sus fines impíos. De hecho, anhelan seguir con la obra de incapacitar totalmente a aquellos cristianos que se han herido mutuamente. Esperan sinceramente destruirnos así. Entonces nos sanarán las heridas haciéndonos otra tan profunda que traspase el corazón de nuestra vida y el Evangelio mismo. Cristianos, ¿dejaréis que Herodes y Pilato os avergüencen? Ellos se unieron bajo una fachada pacífica para fortalecer sus manos contra Cristo. ¿No están los creyentes dispuestos a unirse ante el enemigo común del Señor Jesús? Es una tragedia que los marineros discutan mientras el enemigo abre una brecha en la quilla del barco. Considera las consecuencias de la desunión. Ahora debemos examinar 5 resultados principales de la disensión entre creyentes. Primero, se frena el crecimiento de la virtud. El alma no puede prosperar cuando está inflamada por la lucha, como tampoco el cuerpo físico puede disfrutar de la fiebre. Al igual que ese fuego en el interior debe apagarse para volver a la temperatura normal, así hay que apagar el fuego impropio entre los cristianos. Pablo demuestra que los débiles en la gracia pueden florecer, y la cura que él propone es un compuesto de sinceridad y amor. Si estas cualidades se conservan, todo el cuerpo es capaz de ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versículo 16. Ruego que en estos últimos tiempos los creyentes se levanten del barro del egoísmo y lleguen a hablar la verdad en amor. Esto es, a ser íntegros en el amor, en el deseo de Cristo que todos sus hijos crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Efesios capítulo 4, versículo 15. Segundo, se cortan las comunicaciones con el trono de la gracia. Es imposible pasar de la disensión a la oración con un espíritu libre. Aunque te atrevas a llamar a la puerta divina, tendrás una fría recepción. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Mateo capítulo 5, versículo 24. Dios no probará nuestro pan leudado, esto es, el sabor de la oración agria por la amargura espiritual. Primero se renovó la paz y se hizo un pacto de amor y amistad entre Labán y Jacob, y después Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer. Génesis capítulo 31, versículo 54. Hasta los paganos percibían que no se puede hacer ningún negocio serio con espíritu conflictivo. Por eso los senadores romanos solían visitar sus templos y dejar a un lado sus controversias antes de entrar al Senado para dirigir los asuntos de Estado. ¿Nos atrevemos nosotros a acercarnos al trono de Dios e inclinarnos en oración mientras tenemos el corazón henchido de ira y envidia? Señor, humíllanos. Tercero, se cortan las comunicaciones con otros cristianos. Así como ninguna nación produce todo lo que necesita, sino que debe importar algunas cosas de otros países, ningún cristiano puede vivir sin tomar algunas cosas prestadas de sus hermanos. Existe tal cosa como las coyunturas que se ayudan mutuamente. Existe tal cosa como las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Efesios capítulo 4, versículo 16. Realmente las mayores ganancias de los cristianos provienen de compartir entre sí la gracia, el ministerio y el poder. Pablo dijo a los cristianos romanos que deseaba verlos para poder impartirles algún don espiritual, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Romanos capítulo 1, versículo 12. Las divisiones bloquean toda comunicación entre creyentes. Son tan destructivas para la comunión cristiana como la plaga para el comercio de la plaza. La comunicación fluye de la comunión fundada en la unión. La iglesia crece bajo la persecución y las pruebas. Los creyentes siembran en todo el campo, llevando el evangelio a lugares donde nunca había llegado antes. Pero las divisiones, como fuerte tormenta, arrastran la semilla. Cuarto, te arriesgas al deterioro de la gracia y el crecimiento del pecado. La disensión abre la puerta a un pecado cada vez mayor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Santiago capítulo 3, versículo 14. Esto es, no te creas tan buen cristiano, porque aunque tuvieras el conocimiento y los dones de los seres celestiales, este pecado te haría parecer más a los demonios que a los ángeles. Santiago da la razón de esto en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La disensión es la fragua de Satanás, y si puede calentar en ella al creyente, lo ablandará para que su martillo de la tentación haga su obra. Cuando el ánimo de Moisés se calentó, habló sin pensar. No es pecado insignificante aquel que imposibilita a los que se trataban en sus redes para hacer siquiera un acto justo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 20. Quinto, las disensiones son precursoras del juicio. Un cielo nublado pronostica lluvia. Los marineros esperan tormenta cuando las olas empiezan a alborotarse. El juicio se acerca cuando las caras de los creyentes se nublan de descontento, como los truenos lejanos ante la tempestad. Cuando los niños pelean, sus padres pronto vendrán a separarlos con su vara de corrección. El profeta de Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice el Señor, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, versículo 6. La disensión acerca al pueblo a la maldición, porque Dios manda juicio severo al pueblo que Él abandona.
Las Escrituras implican que los murmuradores no pueden esperar que Dios permanezca con ellos por mucho tiempo. Si el capitán abandona el barco, éste con seguridad se hundirá pronto. Pablo enseñó: sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dios envió por mano de Moisés una gran liberación a los israelitas, como muestra de todo el bien que Dios les haría. Moisés intentó poner en paz a dos hermanos, pero su bondad no fue aceptada, y el rechazo resultó en muchos años más de miseria en Egipto para los israelitas. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Hechos capítulo 7, versículo 29. Después no se menciona la liberación durante 40 años. ¿No ha hecho nuestro rechazo de la paz sanadora de Dios que la misericordia huyera, dejándonos gimiendo por lo mal que lo estamos pasando? Tercero, los cristianos deben buscar la paz por el bien de otros. Agustín de Hipona aconsejó a los cristianos que no estimaran como imposible la salvación de los impíos, sino que se entregaran a la paz y la unidad para estimularlos a ir tras la piedad. Recuerda que del único lugar de donde Dios puede llamar a sus hijos es del mundo. Es posible para nosotros abrir camino a la salvación de los impíos, dejándoles contemplar la verdad y los cambios de Dios en nuestro amor por nuestros hermanos en Cristo. Esta es la semilla que atrae a las almas como palomas a la ventana. Es el oro que dora el templo de Dios, su iglesia, para que la amen aquellos que vean su belleza. La gente que teme vivir en un lugar plagado de espíritus malignos, pero ¿puede el infierno albergar algo peor que el espíritu de división? Cristianos, poneos de acuerdo y aumentaréis en número. Los antiguos creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos capítulo 2, versículo 46. Observa los resultados de su compañerismo, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El mundo desconocía tanto el verdadero amor que probablemente primero se reía, para luego sentir curiosidad por esta doctrina celestial capaz de ablandar los corazones humanos, pulir su naturaleza y unirlos en aquella familia de amor. Estas cosas ayudaron a persuadir a muchos a salir del mundo y entrar en la iglesia. Pero trágicamente el oro perdió su brillo. Quiero decir que la paz entre los creyentes se desvaneció y se abrieron grandes grietas en la comunidad cristiana. Estos fallos eran tan obvios que los de fuera temían entrar en ella. En algunos sitios, los gentiles casi se decidían a abrazar la fe judía, pero eran cautos por las divisiones y ofensas que conllevaba. Cristiano, no dejes que pecados como la división y la disensión endurezcan tu vida. ¿No basta tu temor de Dios para evitar poner una trampa que desnuque a los demás? ¿O para colocar la lápida en la tumba del pecador, encerrándolo allí? Igual que te mantienes libre de la sangre de los que mueren en pecado, cuídate de contribuir al endurecimiento de las almas impenitentes por disensiones dentro del cuerpo de Cristo. La paz con la creación. En sus primeros tiempos sin pecado, Adán era feliz, viendo cómo acudían a él los animales para que les pusieran nombre. Lo reconocían como Señor cuando ejercía la autoridad que Dios le había dado sobre ellos. Pero en cuanto el hombre falló en su obediencia a Dios, todo animal olvidó la sumisión y causaba constantemente problemas para su amo. Cuando el hombre y Dios se reúnen de nuevo en el feliz pacto de la paz,
Dios borra su ira contra sus hijos rebeldes y termina la guerra entre ellos. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Oseas capítulo 2, versículo 18. Aquel tiempo es cuando Dios se despose con nosotros en fidelidad. Oseas capítulo 2, versículo 20. Entonces, la paz con la creación se hace mediante la paz con Él. Pero te recuerdo que en la soberanía de Dios, los piadosos no disfrutan perfectamente de la paz con sus criaturas. De hecho, el Padre es libre de disciplinar con severidad a sus reconciliados, y a menudo sus criaturas les sirven de vara. El agua puede ahogar a un cristiano, mientras el fuego reduce a otro a cenizas. Pero estos elementos en sí mismos están en paz con los creyentes. Dios no los envía expresamente para dañar a sus hijos, sino que los manda a actuar para bien contra los cristianos que pecan. Dios utiliza los elementos de la creación entre los impíos como el príncipe que envía a un general contra una banda de traidores, con autoridad de justicia sobre ellos por rebelarse contra su hacedor. Pero a causa del nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, esta comisión cambia de rumbo y corre en otra dirección. Ve fuego, y sé el carro que traiga al cristiano a mí en la gloria celestial. Ve agua, tráeme a otro creyente. Es verdad que los elementos de la creación a veces pueden infligir una fuerte disciplina, pero también están llenos de misericordia y sirven al cristiano por las buenas intenciones del corazón de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28.